La plaza se quedará sin revolución. El régimen tiene que desaparecer. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El desgaste de la llamada revolución se evidencia en la pobreza de argumentos de los dirigentes continuistas, quienes repiten frases desfasadas mientras las desigualdades se acrecientan en Cuba y el pueblo sufre. Poner a la patria manos y corazón, con más trabajo, unidad y compromiso, por perfeccionar y continuar avanzando en la inmensa obra de equidad y justicia social de la revolución. Fue la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba el pasado 31 de marzo para festejar multitudinariamente el Día de los Trabajadores. Pero Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, anunció este 24 de abril la decisión de la más alta dirección política del país de reformular las actividades. Debido a la compleja situación económica y a las limitaciones con el aseguramiento de combustible, Cuba se encuentra semiparalizada. Y todo esto es culpa del régimen, o si no de quién. Casi sin transporte de pasajeros y pocos suministros para las actividades esenciales, sin solución a la vista. Y nadie hace nada. No obstante, el combustible y los recursos no faltaron para realizar las elecciones generales de días antes. Los diputados elegidos e invitados viajaron a La Habana mientras el pueblo tenía que mantener la calma. ¿Hasta cuándo? Yo les pregunto, ¿hasta cuándo? Por primera ocasión desde 1959, la plaza estará un 1 de mayo sin cientos de miles de cubanos movilizados, llevando grandes telas y pancartas con fotos de los dirigentes históricos y consignas sobre los éxitos inexistentes de la producción industrial, agrícola y científica, banderas y canciones heroicas. Este próximo Día de los Trabajadores, la gran falta de combustible es el oportuno pretexto para fraccionar las aglomeraciones en todo el inmovilizado país. El creciente descontento del pueblo heroico por las carencias y las opiniones de que el país cada día se hunde más sugieren la posibilidad de protestas superiores a las sucedidas espontáneamente en julio del 2021. El pueblo cubano tiene que despertar. Los desfiles y los actos se realizarán en 164 municipios de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Excepcionalmente en La Habana, 5 municipios: Habana Vieja, Centro Habana, Plaza, Playa y Cerro. Concentrarán a 1,000 delegados extranjeros y a unos 120,000 cubanos que llegarán caminando al reducido espacio entre la calle 23 al fondo del Hotel Nacional y la explanada conocida como La Piragua, frente al malecón. Esto es un indicativo de los tiempos que corren, sobre todo la renuncia a pasar a viva voz frente a la cercana embajada de Estados Unidos, como hacía Fidel Castro. Guilarte de Nacimiento expuso que durante la semana del 24 al 29 de abril se realizarán jornadas de trabajo productivo, limpieza y actos en comunidades, batalles, consejos populares, centros laborales y estudiantiles, con carteles que expresen el apoyo mayoritario del pueblo a la revolución. ¿Pero qué apoyo? ¿Pero de qué apoyo habla Guilarte? El 1 de mayo se culminará con actos políticos, música, venta de alimentos y bebidas. Pero hay que tener en cuenta que esas actividades dependen de la disponibilidad local de los recursos. Ni siquiera la caldosa, una versión de ajiaco, se podrá elaborar con recortes de puerco, huesos de res, viandas, maíz y otros residuos. También escasearán la cerveza y el ron. Aquellos ingredientes eran pequeñas cuotas especiales para los jolgorios insoslayables en los comités de defensa de la revolución. El secretario general del Centro de Trabajadores de Cuba hizo declaraciones a la prensa y concurrió a la mesa redonda para pormenorizar los cambios en la programación. Por supuesto, culpó al bloqueo de las calamidades. Como es imposible prometer la mejoría de la situación económica de Cuba, las fiestas se dedicarán
a la heroicidad del pueblo cubano y al compromiso de continuar consolidando el modelo económico de desarrollo socialista con el rabo entre las piernas. El desgaste de la llamada revolución se evidencia en la pobreza de argumentos de los dirigentes continuistas, quienes repiten las frases desfasadas mientras las desigualdades se acrecientan en Cuba, se acrecientan en la isla. Ellos lo que pretenden es engatusar a un niño sin pan para el desayuno, a los padres y madres sin dinero para poder comprar los escasos productos que el Estado, a precios exorbitantes, pone a la venta, ya sea en pesos o en moneda libremente convertible, a los ancianos disecados y sin medicamentos para las dolencias propias de la edad, ni dinero para adquirirlos en el mercado ilegal. Lo único que progresa en Cuba es el desastre productivo y económico, sin que se vislumbre la apertura para salir de este foso. El 1 de mayo los trabajadores no tendrán nada que celebrar. El pueblo reclama cambios radicales que permitan sobrevivir y salvar la patria, la poca patria cubana que queda. Entre otras noticias, el castrismo retoma las fichas de costo para frenar la inflación. La economía cubana a partir de 1959 ha carecido de una estrategia definida para su desenvolvimiento. El país ha transitado de un brazo a otro en medio de una trama de rectificación de errores. Lo que hoy es conveniente, mañana no lo es. Y lo que una vez se descartó, después se puede retomar. La formación de precios no ha estado exenta de tamañas irregularidades. El mecanismo generalmente empleado por los jerarcas de la economía castrista para la formación de los precios centralizados ha sido el método de costos. Consiste en la elaboración de una ficha de costos, en la que el productor o prestador de un servicio incorpora todos los costos en que ha incurrido, materias primas, salarios pagados, gastos indirectos y muchos más, para conseguir una unidad de producto terminado o servicio prestado. A ese costo de producción se le agrega un margen de ganancia y ya está listo el precio de empresa. Así de simple para el régimen. Sin embargo, una vez que la maquinaria del poder se percató de la necesidad de producir con eficiencia, más o menos al sobrevivir el fin de la famosa tubería soviética en los años 90, comenzó a hablarse de lo inconveniente que resulta el método de costos para tal propósito, porque ese método de formación de precios acomodaba a las empresas y no las instaba a ser eficientes. Las entidades podían gastar más materia prima que lo planificado, pagar salarios indebidos, excederse en los gastos de electricidad y combustibles, y todo eso era respaldado por las fichas de costo que ellas mismas habían elaborado. La economía, por su parte, recibía productos más caros, casi siempre de escasa calidad y, por supuesto, muy poco competitivos más allá de las fronteras nacionales. Fue entonces cuando se empezó a experimentar con otros métodos de formación de precios, uno de los cuales resultó ser el de acudir a productos similares, es decir, se tomaba el precio de un producto foráneo que presentara un valor de uso similar o parecido al nacional, y a este último se le fijaba un precio que guardara cierta correspondencia con el producto extranjero. Productos sustitutos, básicamente. Ese sistema obligaba a la empresa nacional a ser eficiente y reducir sus costos de producción con tal de obtener algún margen de ganancia en su gestión productiva. Mas llegó la tarea ordenamiento, y con ella una inflación que desbordó las previsiones del señor Marino Murillo y su equipo de trabajo. A partir de ese momento, ninguna de las terapias aplicadas por el castrismo ha sido capaz de frenar la escala de los precios. En ese contexto, en que han aparecido algunos intentos por retomar las fichas de costo como remedio milagroso contra la inflación, el pasado 21 de abril, el periódico Granma se refirió a una estrategia adoptada en la provincia de Las Tunas, que consiste en la aplicación de fichas de costo que impidan el establecimiento de lo que llaman precios especulativos. Después de reconocer que las medidas aplicadas hasta ahora, como el tope de precios, no han surtido el efecto esperado, el articulista recurre a una expresión del primer ministro Manuel Marrero: se impone a hacer las cosas de un modo diferente.
Volver a las fichas de costo para la formación de precios es, entre otras cosas, una muy probable incursión en los errores del pasado. Tal vez pueda desestimular a alguien a fijar precios excesivos, pero se estaría perdiendo la batalla en pos de la eficiencia empresarial. Como decimos en buen cubano, saldríamos de Guatemala para entrar a Guatapeor. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.